¿cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar. Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa, escribe diversos tipos de texto en lengua materna, y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar, y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia Escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos, que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Muy bien, colegas. Entonces, interesante el video y rescatar entonces algunas ideas importantes que el video nos presenta, ¿no? Y es justamente la manera en que el docente va buscando esta comprensión de las competencias que debe evaluar, ¿no? Desde mirar su definición hasta ver cómo esta competencia va progresando a lo largo de la escolaridad, ¿no? Y ahí justamente es importante señalar que hay que hacer este análisis. Por ejemplo, si soy un docente de secundaria, ¿no?, que trabaja con estudiantes, bueno, en general, ¿no?, pero más aún si estoy trabajando con estudiantes de primero y de segundo de secundaria, tengo que saber cómo se va desarrollando esa competencia desde más atrás, ¿no es cierto?, cómo esa competencia se va complejizando a lo largo de la primaria, y porque justamente eso me va a permitir entender la competencia como un continuo, ¿no? Finalmente, la competencia en sus niveles de logro se plasma por medio de los estándares. Sabemos que en el aula hay una diversidad en cuanto al desarrollo de las competencias, ¿no? Y podemos tener estudiantes con niveles de desarrollo de las competencias muy variados, ¿no? Entonces, es importante analizar las capacidades, cómo estas capacidades se combinan y se ponen en juego de manera conjunta. Y esto nos va a llevar también a pensar en algo que ya habíamos venido señalando y que el video lo enfatiza y que podríamos proponer justamente como un segundo paso, ¿no? Después de comprender la competencia y a partir de la comprensión de estas competencias que quiero evaluar, la idea es que como docente pueda seleccionar una producción que sea significativa y retadora para el estudiante, que le permita movilizar competencias.
Entonces, para esta parte, para este segundo paso, nos va a acompañar el ejemplo de una experiencia de aprendizaje del ámbito amazónico de la EIB, que justamente es una de las experiencias que forma parte en las tabletas que se están proveyendo como parte de la estrategia de cierre de brecha digital. Entonces vamos a mirar este ejemplo, porque justamente creo que este ejemplo nos muestra muy bien cómo es una producción que puede ser significativa y retadora para los estudiantes. ¿No? Es una experiencia que se titulaba Nuestras plantas curativas. Entonces vamos a ver qué nos plantea esta experiencia. Y justamente como ya lo señalábamos, toda experiencia parte de una situación significativa, que puede ser una situación real o simulada, pero vinculada a los distintos contextos en los que se desenvuelve un estudiante. Entonces, en este caso, la experiencia de aprendizaje propone como situación significativa lo siguiente, ¿no? Dicen, nuestros abuelos conocen mucho sobre el valor curativo de las plantas, saben clasificarla, saben qué partes utilizar y las dietas a seguir. En esta situación de emergencia nacional por el COVID-19, necesitamos conocer e informarnos bien acerca de todo lo relacionado con las plantas curativas y no solo depender de los productos farmacéuticos que además no llegan con la frecuencia que se requiere a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, una situación que primero retoma el contexto, digamos, de emergencia nacional y global, ¿no? Pero además lo trabaja en el contexto del estudiante. Entonces, a partir de esta situación significativa, se plantea este reto a los estudiantes. Las plantas curativas podrán ayudar durante el estado de emergencia sanitaria y se espera que en función de esa situación y a partir del reto, estudiantes pongan en juego sus competencias, ¿no? Entonces, a partir de la pregunta se complementa el reto, ¿no? Frente a esta situación te planteamos el siguiente reto, dice. ¿Qué puedes hacer con tu familia y la comunidad para que los niños y jóvenes conozcan y cuiden las plantas curativas y sepan cómo utilizarlas? Tu misión será promover en tu familia y la comunidad que se transmitan a los niños, niñas y jóvenes las propiedades curativas de las plantas medicinales y la forma de usar, ¿no? Entonces, como vemos, este reto queda en la comprensión de la planta medicinal, de su importancia, incluso de la comprensión teórica de cómo se usa, ¿no? Sino se espera que a partir de la experiencia de aprendizaje el estudiante, por medio de su acción, pueda tener un impacto en su realidad en función de esa problemática. Entonces, la misión es que promueva la transmisión y el uso de estas plantas medicinales. Y finalmente se le dice, tu producto final será elaborar un recetario, en el caso de cuarto grado, y guiones radiales, en el caso de quinto y sexto grado, para dar a conocer las propiedades curativas y su uso de las plantas medicinales para el bienestar y salud de la comunidad, ¿no? Y la idea es que luego esto se comparta con un altoparlante, con la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, el producto nuevamente está directamente vinculado a este actuar sobre la realidad, que es lo óptimo cuando hablamos de un enfoque por competencia, ¿no? Entonces, creo que el ejemplo de esta experiencia de aprendizaje es un ejemplo muy rico, ¿no? Porque justamente creo que representa bien varios aspectos que son importantes bajo el enfoque del currículo, ¿no? Por un lado, un producto potente, ¿no es cierto?, interesante, y que además está muy vinculado con un actuar competente sobre la realidad concreta y sobre un contexto próximo del estudiante, su familia, su comunidad, y cómo puede contribuir a partir además de saberes tradicionales de su comunidad, ¿no? Y cómo puede a partir de ello intervenir en la realidad. Entonces, una propuesta interesante, ¿no? Y que creo que refleja muy bien cómo a partir de comprender nuestras competencias podemos plantear retos potentes, interesantes, para que los estudiantes primero desarrollen sus competencias y luego también nos permita como docentes tener evidencias suficientes de ese aprendizaje. Entonces, lo decíamos ya, el producto es un recetario de plantas medicinales, por un lado para los estudiantes más pequeños de cuarto B de primaria, y guiones radiales sobre las propiedades curativas de estas plantas, en el caso de los estudiantes mayores, ¿no? Si intuimos acá, podemos
ya ir pensando como docentes, ¿no es cierto?, en varias competencias que pueden permitir al estudiante elaborar ese producto para responder a ese reto y a esa situación problema. En la elaboración de este producto, ¿no es cierto?, hay toda una secuencia que forma parte de la experiencia de aprendizaje, que va desde esta situación y este propósito hasta este producto final. Entonces, como parte de este desarrollo de la secuencia de la experiencia de aprendizaje, los estudiantes van a ir desarrollando una serie de acciones, ¿no?, donde justamente van a ir poniendo en juego sus competencias. Pero acá lo particular es que en las tabletas, además de las experiencias de aprendizaje, una de las cuales hemos visto este ejemplo, además tienen una serie de aplicativos y herramientas digitales que justamente van a permitir a los estudiantes ir realizando estas acciones, ¿no? Es importante ya empezar a explorar estas herramientas, ¿no?, como docentes, ver sus posibilidades, ver también qué dificultades hay ya en concreto cuando cogemos la tableta y abrimos una herramienta como el LexMind, ¿no? Entonces, estamos viendo, el estudiante para responder a ese reto y para elaborar ese producto va a tener que revisar fuentes. En tabletas que cuenten con conectividad, puedes buscar fuentes en línea, ¿no?, por medio de Internet, que el Internet tiene justamente la posibilidad de acceder a información muy, muy variada y abundante, ¿no? Ahora hay que ver cómo discernimos por esa información. En el caso de las tabletas que no cuentan con conectividad, hay recursos, ¿no es cierto? O sea, se han cargado recursos que van a permitir que esta experiencia se lleve a cabo. Lecturas, fragmentos de los cuadernos de trabajo de los libros de texto, videos, por ejemplo, ¿no?, si van a hacer un teatro de sombras, incluye un video, lo veía en una experiencia, un video instructivo de cómo hacer un teatro de sombras, ¿no?, la parte más operativa. Entonces hay una serie de recursos, pero el Internet, en el caso de tabletas con conectividad, te amplía aún más la posibilidad de explorar y revisar fuentes de información. De ahí los estudiantes van a tener vistas, ¿no es cierto?, porque van a recoger justamente ese saber que ya está, que forma parte de su comunidad, ¿no? Entonces, para hacer entrevista, la tableta dispone de voz, de grabador de audio también, de grabador caso también se podría tomar como alternativa. Para procesar la información, esta herramienta del LexMind que te permite hacer organizadores gráficos de distinto tipo. Entonces hay mapas conceptuales, mapas mentales, estos esquemas tipo organigramas, clásico, ¿no?, organigrama Espina y Chikawa, ¿no?, que por ejemplo es para diferenciar causas y consecuencias, muy bien, o causas de distintos estructurales, coyunturales, etc., ¿no? Entonces, pero al tratar como docente hay que manipular el aplicativo, justamente ver a mi estudiante qué dificultades va a poder encontrar, ¿no?, considerando la edad de estos estudiantes. Pues sabemos que los estudiantes muchas veces mucho más tienen un mayor potencial de competencias digitales, ¿no?, pero sobre estos estudiantes han tenido mucha experiencia con el uso de estas herramientas, necesitar de nuestra ayuda. Explorar el LexMind, hay que tratar de construir un mapa, por ejemplo, y ver qué dificultades ellos pueden encontrarse y ir preveyendo qué ayudas pueden necesitar. Y así, ¿no es cierto?, tenemos el uso del Word para procesar textos, para escribir distintos tipos de texto. YouTube te va a permitir ver videos, aunque hay videos, como lo decía, en la tableta. Tienes otros tipos de aplicativos como el Excel, la posibilidad de hacer presentaciones en PowerPoint. Entonces, va a contribuir no solo a la concreta, ¿no?, sino a lo que está detrás, que es el desarrollo de las competencias. El Word puede ser de mucha utilidad para justamente los estudiantes puedan disponer de distintas versiones. Por ejemplo, tienen una versión 1, que la graban, la guardan en la tableta, y tienen una versión 2, y luego esto va a permitir justamente ir contrastando algo que es importante en la evaluación formativa, ¿no?, que ellos mismos puedan evaluar su progreso, por ejemplo, entre un producto inicial y luego un producto posterior a una retroalimentación. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo, ¿no?, y finalmente propone que
la propuesta que él va a hacer sea difundida, ¿no? Lo cual es importante, ya lo decíamos, bajo el enfoque por competencias, la evaluación formativa también supone que estos productos tengan un impacto real, ¿no? Porque eso aporta su significatividad. Muy bien. Entonces, en la tableta venía poniendo algunos ejemplos. Vamos a encontrar una serie de aplicativos, de herramientas digitales, que la idea es que poco a poco se incorporen en lo que sería un entorno digital de aprendizaje. O sea, acá estos aplicativos van a ir asociados a las competencias, van a poder permitir justamente el desarrollo de experiencias de aprendizaje y las actividades que estas suponen. Entonces, hemos revisado el qué evalúo, ¿no? Pero también es importante pensar en el cuándo evalúo, cuando ya pensamos en la manera de llevar a la práctica esta evaluación formativa, ¿no? Cuando ya el producto es un punto potente, una situación significativa, una problemática, un producto, un reto, ¿no es cierto? Pero ya luego hay que brindar reflexión, hay que ver cuándo se valoran, cuándo se hacen ya valoraciones sobre los aprendizajes. Entonces, para esta pregunta, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Y lo plantean así tanto el currículo como la RBM 094, por ejemplo, ¿no? Es que la evaluación debe estar presente a lo largo del proceso de aprendizaje y debe ser parte además de la planificación de enseñanza, ¿no? Ya lo veíamos justamente. Toda esta evaluación formativa empieza con las situaciones, con los propósitos que establecemos y con los productos que estudiamos, ¿no? Entonces, una evaluación presente a lo largo del proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Partimos de esa situación, de esos propósitos, y esta experiencia nos lleva a un producto final. Entonces, la evaluación formativa está en todo momento, ¿no? La 094 ya nos habla de dos maneras, de dos dimensiones de esta evaluación formativa, ¿no? La evaluación para el aprendizaje, que está a lo largo de todo el proceso y al final, y una evaluación certificadora que deja de tener un rol, ¿no? Y que se hace ya con más, de manera más consolidada a partir del producto, este producto que moviliza la o las competencias, y entonces ahí podemos justamente establecer valoraciones, ¿no? Obviamente bien hemos ido recogiendo evidencias de proceso, ¿no? Entonces en el producto en que todo eso se plasma y considerando algunas evidencias que he ido recogiendo, se hace ya la evaluación del aprendizaje. Y la retroalimentación presente a lo largo de todo el proceso. Ahora, sabemos que esto de una evaluación presente a lo largo del proceso de aprendizaje ha sido un reto particular este año, ¿no? Entonces, somos conscientes justamente de que este contexto plantea una serie de dificultades para estar en comunicación con el estudiante. Entonces, si no estamos en comunicación con el estudiante, ¿cómo retroalimentamos? ¿No es cierto? O ¿cómo retroalimentamos a lo largo de toda una experiencia? Entonces, efectivamente, el contexto nos ha puesto retos adicionales en cuanto a cuando ya pasamos al cuándo evaluar y al cómo evaluar, que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, sabemos también, Milagros lo señalaba en la parte inicial, que han habido una serie de iniciativas, ¿no? Que ha habido un gran compromiso de los distintos actores, ¿no? Que han buscado maneras de entrar en contacto con estudiantes y recoger sus evidencias de distintas maneras y pese a las dificultades, ¿no? Entonces ahí ha sido muy importante la iniciativa de las regiones, de las instituciones educativas y de los docentes, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos y con qué frecuencia debo retroalimentar a los estudiantes? En el contexto actual se hace particularmente importante, ¿no? de mirarla, de volver a mirarla. Y para esto tenemos que considerar, creo, dos aspectos principales, ¿no? Primero, la pertinencia dentro de la secuencia de una experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Cuándo es más pertinente y más necesario retroalimentar? Entonces, ahí es importante que bajo el análisis del docente, el docente puede identificar cuáles son los momentos claves para la resolución del reto y la elaboración del producto. ¿Cuáles son esos momentos claves? Donde si yo no brindo una retroalimentación, el estudiante puede no poder continuar con su trabajo, no continuar en esta elaboración. Entonces, eso por el lado si lo miramos desde la elaboración del producto, ¿no es cierto? Desde la resolución del reto. Pero también si lo miramos desde el lado de la competencia, en esta secuencia es importante también ver, y creo que ambas cosas están de la mano, ¿no? O
sobre en qué momentos debo retroalimentar cuando hay aprendizajes importantes que permiten poner en juego la competencia o sus capacidades, las capacidades que está combinando. Entonces, ¿en qué momento hay algo clave, ¿no? Si yo quiero que mi estudiante construya una interpretación histórica, ¿en qué momento yo debo intervenir? O quizás va a ser clave que yo intervenga cuando están terminando de analizar las fuentes históricas. Ahí yo sé que debo intervenir, porque si la interpretación de las fuentes no ha sido lograda, posiblemente la interpretación que espero hacia el final se vaya a ver limitada por esa dificultad. Entonces, hay que encontrar también momentos claves respecto al producto y respecto a las competencias que se están poniendo en juego. Otro paquete vendría a ser, y no menos importante, ¿no? Considerar la necesidad de los estudiantes de acuerdo a sus distintos ritmos de aprendizaje y de acuerdo a sus distintos niveles de desarrollo de la competencia. Sabemos, ¿no?, por experiencia, todos los que hemos estado en aulas, que hay algunos estudiantes que son más autónomos. Estos estudiantes usualmente requieren una menor retroalimentación y una retroalimentación más espaciada. Pero hay otros estudiantes que requieren, por un lado, una retroalimentación más detallada y además una retroalimentación más frecuente. Ya hemos dicho que la evaluación para el aprendizaje la evaluación formativa, está al servicio del aprendizaje. Entonces yo tengo que ver estos estudiantes que más apoyo requieren, en qué momentos pueden necesitar de mi intervención para poder favorecer que continúen con su trabajo, continúen poniendo en juego, movilizando sus competencias. Entonces la idea es que la retroalimentación, en general y más aún en este contexto, sea flexible y diferenciada. Para algunos estudiantes o para la totalidad de estudiantes puedo hacer una retroalimentación general, pero en algunos casos, ya lo decíamos, voy a necesitar hacer una retroalimentación más individualizada. En algunos casos el nivel de detalle va a ser más específico, en otros casos el nivel de detalle va a ser más general. En otros casos, en algunos casos una periodicidad frecuente y en otros casos una periodicidad más espaciada. Y esto justamente nos va a permitir tomar en consideración las condiciones y posibilidades que estamos teniendo en el contexto actual, ¿no? La otra vez veía una presentación de Rebecca Nijovic, ¿no?, que nos decía que a veces el contexto va a hacer que lo que podamos hacer sea más bien motivar al estudiante, ¿no es cierto?, darle algunas orientaciones muy generales, y está bien, ¿no es cierto? Entonces, pero siempre hay que tener en miras justamente brindar esta retroalimentación de la manera más pertinente, ¿no? Y ir avanzando, aprovechar estas iniciativas, toda la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de este año, y hacia el cierre del año y el próximo año, justamente ir encontrando mejores estrategias para, primero, llegar a nuestros estudiantes, ¿no?, acceder a ellos, poder estar en contacto, comunicarnos. Pero una vez que garanticemos llegar al estudiante, recabar su evidencia, hay que pensar, creo que en paralelo, en la calidad y en la manera en que estamos retroalimentando, la calidad de esa retroalimentación. Entonces, un poco acá en una secuencia hipotética, ¿no?, de actividades de una experiencia, podríamos ir combinando estas acciones, ¿no? Esto va a permitir que el docente no se agobie, ¿no?, porque sabemos que las condiciones son difíciles. Ya en un contexto normal, muchas veces nos hemos preguntado, ¿no?, ¿cómo retroalimento con esta profundidad que se espera a 200 estudiantes, ¿no?, en mi día a día? Ahora a distancia ese reto es aún mayor. Sin embargo, podríamos decir, ¿no?, en una secuencia de 4 semanas, al final hacia la mitad, ¿no?, cuando llegamos a la mitad de la experiencia, podría ser importante tener un momento de retroalimentación general, ¿no?, con todos nuestros estudiantes, y lo mismo hacia el final de la experiencia, ¿no?, donde ya una vez que los estudiantes van concluyendo hay que brindarles una retroalimentación. Pero ahí yo podría tener para la mayoría de mis estudiantes una retroalimentación general, ¿no?, donde devuelvo los trabajos con comentarios por correo, por ejemplo, y tengo, la posibilidad de tener una reunión sincrónica con todos mis estudiantes, ¿no?, para ver aspectos y dificultades de carácter general, ¿no?
Esto es si tengo conectividad, ¿no es cierto? Una tableta con conectividad, puedo usar herramientas, por ejemplo, el Google Meet, para reunirme con mis estudiantes. Puede ser con todos o puedo organizarlos por grupos, ¿no? De 15 en 15, etc. Pero puedo ver que con algunos estudiantes es necesario intervenir al finalizar la semana 1 para ver dificultades particulares y ahí, por ejemplo, podría utilizar una llamada telefónica, donde no dependemos tanto de una conectividad a Internet, ¿no? Sabemos que en algunos contextos aún esta posibilidad es compleja, ¿no? Pero la idea es ir racionalizando nuestra retroalimentación, ¿no? Irla dosificando. No siempre tenemos, podría ser, ¿no es cierto?, bajo los contextos actuales, quizás en cada experiencia no voy a poder retroalimentar a profundidad a mis estudiantes, entonces, ¿no? Pero siempre acorde además a las distintas necesidades, ¿no? Algunos estudiantes necesitan menos nuestra retroalimentación que otros, con menos profundidad, con menos frecuencia. Entonces, una vez que vemos el cuándo evalúo, ¿cierto? Ya hay que pasar a mirar entonces lo siguiente, que es el cómo evalúo, cómo voy a recoger evidencia, qué hago a partir de ella, cómo puedo brindar retroalimentación a mis estudiantes. Este gráfico es conocido, ¿no es cierto? Nos habla del ciclo de la retroalimentación, y ahí la pregunta que siempre nos hacemos es: ¿qué información necesitas para saber a dónde debe llegar, cómo va a ser para llegar y qué le está faltando, ¿no? Que es un poco lo que este ciclo nos muestra. Entonces, ahí como docente hay algunos lineamientos o aspectos importantes que hay que considerar cuando miramos este ciclo de retroalimentación, nuestro rol como docentes. Entonces, cuando en este ciclo pensamos en el hacia dónde vamos, no es hacia dónde vamos y yo lo sé como docente, sino la idea es que hacia dónde vamos sea compartido, sea público, y ahí es importante compartir las metas de aprendizaje, no los propósitos en nuestro caso, en el caso de nuestra propuesta curricular, y clarificar estos criterios de evaluación, ¿cierto? No solo hay que presentarlos en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, y además hay que garantizar que nuestros estudiantes lo comprendan. Entonces, por ejemplo, si yo pensara en que tengo tabletas con conectividad y tengo la posibilidad de iniciar, de tener una reunión inicial con mis estudiantes antes de emprender una experiencia, yo ya tengo acá dos ideas de cosas que sí o sí tengo que hacer en ese primer encuentro, que ya no es ponerme a dar la lección, ¿no? Sino más bien es: muy bien, chicos, esta es nuestra experiencia, revisémosla, ¿cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el producto? ¿No? Y empezar a justamente mirar esto con mis estudiantes de manera conjunta. Luego la idea es en el proceso ya ver siempre, prestarle una atención y ayudar a nuestros estudiantes a ver dónde estamos. Recolectamos evidencia, la interpretamos, identificamos esta brecha entre lo que se espera del estudiante y dónde se encuentra, y esto va a permitir, este diagnóstico va a permitir brindar retroalimentación cuando ya pensamos en el cómo seguimos avanzando, brindar retroalimentación al estudiante, a los estudiantes, pero además también ajustar nuestra enseñanza, ¿no? Para justamente poder afinar y darles las oportunidades que este estudiante requiere para superar sus dificultades. Entonces, que nos plantea el ciclo de la retroalimentación, y para ello, esta es una idea también que hay que cerrar un poco lo anterior, ¿no? Y dice que no aprendemos de la experiencia, ¿no? Sino aprendemos de la reflexión que realizamos a partir de la experiencia. Una frase de John Dewey, que justamente nos marca un poco la línea que se sigue cuando hablamos de la retroalimentación en la evaluación formativa, ¿no? La retroalimentación debe generar procesos reflexivos, ¿no? Entonces no se trata de yo indicarle el error, sino hacerle preguntas que ayuden a mi estudiante, descubrir ese error, ¿no? Ver qué le faltó a él por ir generando también niveles mayores de autonomía. Entonces, un estudiante a partir de una reflexión puede decir: he aprendido mucho de mi comunidad, ¿no? En adelante voy a seguir conversando con los abuelos. Esto está en relación al ejemplo que tomábamos hace un rato. Entonces, qué importante esta reflexión, ¿no? El estudiante ha valorado estos saberes y los identifica con más claridad como una fuente de conocimiento y justamente una fuente que le permite poner en juego sus competencias, ¿no? Entonces,
Justamente, entonces, ¿qué tipo de retroalimentación nos permite generar esos procesos reflexivos y esa autonomía que esperamos, ¿no? Entonces, acá nos muestran una caricatura de Mafalda que justamente refleja un tipo de retroalimentación que quizás no es la más óptima bajo este enfoque, ¿no? Entonces, los personajes aparecen, ¿no? Y dicen, hola, ¿qué les pasa a todos? No entendemos por qué no aprobamos, dicen los niños, ¿no? Y Mafalda y sus amigos. Y Manolito en la siguiente escena dice, mal. Otra vez la maestra me puso mal, ¿no? Entonces, esta manera de evaluar, de hacer apreciaciones sobre el trabajo del estudiante, que muchas veces forman parte de lo que Milagros nos contaba como una evaluación más tradicional, justamente lo que sucede en este caso es que le devuelve al estudiante muy poca información, ¿no? Y en ese sentido no contribuye al progreso de sus competencias, de sus aprendizajes, ¿no? Entonces, claro, el mal en general no te da un camino para superar tus dificultades, ¿no? De la misma manera que un calificativo, por ejemplo, vigesimal, si no está acompañado de otros elementos, aún tenemos una escala vigesimal, de la escala vigesimal hacia el final de la escolaridad, ¿no? En el 7º ciclo. Pero Milagros lo decía también, ya la estamos, digamos, tirando aún este remanente de la escala vigesimal bajo otro enfoque. Entonces, la nota, en la misma medida que un mal, como en este ejemplo, te devuelve solo cierto nivel de información, ¿no? Entonces, tiene que ser complementado esto. Cuando ya hablamos de una escala cualitativa, ya hay un poco más de devolución, ¿no? Pero siempre es importante otro tipo de retroalimentación por parte del docente. Entonces, la idea es que esta retroalimentación, justamente lo tenemos ahí, sea una retroalimentación descriptiva, ¿no? Que le permita reflexionar y describir justamente eso que ha logrado y eso que le falta lograr. Entonces, ahí nos plantean algunos ejemplos, la diapositiva, ¿no? Una docente de nivel primaria, por ejemplo, le podría decir a su estudiante, no es importante lo que relatas sobre el recetario de plantas medicinales y el uso que le has dado con tu familia para ayudar en la comunidad. Y le dice la docente, tu recetario de plantas medicinales puede ser enriquecido por otras personas de la comunidad. ¿Qué comentarios has recibido de tu familia sobre tu trabajo? Entonces, se ha difundido mucho la escalera de Wilson, ¿no? Como una manera de poner en juego justamente esta evaluación formativa por medio de preguntas y comentarios que cumplen distintos objetivos en esta escalera que plantea Wilson, ¿no? Entonces, acá podría ser más bien una sugerencia lo que está planteando la docente, ¿no? hacia la parte de arriba de la escalera. Entonces le dice, tu recetario puede ser enriquecido por otras personas. Entonces le está dando una sugerencia para enriquecer su trabajo, ¿no? Y con la pregunta complementa. ¿Qué comentarios has recibido de tu familia? Se la está invitando a recoger más comentarios y a incorporar comentarios de algunas personas. Acá en este caso, ir retroalimentando a sus estudiantes, ¿no? Información sobre las plantas. Entonces, una recomendación también, y luego le explica el sentido de por qué sería buena esa recomendación que le está dando, ¿no? Seguramente escucharán sus nombres por el plante de la comunidad y les va a alegrar mucho que a través tuyo estén ayudando a la población. ¿Cuál es el impacto de una evaluación descriptiva en los estudiantes? Ya habíamos dicho que un ejemplo como el caso de la historieta de Mafalda no le devuelve información, ¿no? Y el efecto puede ser que los estudiantes nunca comprenden entonces qué le falta a lo que hacen, ¿no? Qué le falta a los productos, qué les falta desarrollar como aprendizajes, competencias. Entonces dice, la profesora me dijo que apreciaba las entrevistas que hice y cómo organicé la información. Ahora ya sé que toda información que recoja la puedo sistematizar en un mapa conceptual. Así podré recurrir en el futuro a esta información que ya tengo organizada. Entonces, la estudiante en este caso está sacando algunas conclusiones que además se van a incorporar como recurso interno, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta manera de sistematizar información, ¿no? Y tiene una herramienta que es un mapa conceptual. Ya decíamos, en las tabletas tenemos el XMind para eso, ¿no? Entonces, se empieza a volver ya algo que ella incorpora, ¿no? Cuando tengo información la debo sistematizar y tengo estas herramientas gráficas. Entonces, por medio de la reflexión, esta
En este caso, ella está identificando una estrategia y una manera de incorporar conceptos, por ejemplo, ¿no? Y que luego va a poder replicar en otras situaciones, en otras experiencias que le plantean. Acá también hay algunas, a partir de una producción de un estudiante, se plantean algunas preguntas para que él mire su trabajo, ¿no? Para que él o este estudiante mire lo que han hecho. Entonces, como parte de la experiencia se le proveen estas preguntas, ¿no? ¿Qué información de la lectura te puede ayudar a corroborar que tus posibles respuestas son correctas o incorrectas? Entonces, se le plantea la pregunta. ¿Estás de acuerdo con las posibles respuestas que escribiste? Es otra pregunta que lo lleva a volver sobre su trabajo. ¿Qué sabías sobre las plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cómo lo aprendiste? Y finalmente, ¿qué dificultades tuviste durante toda la investigación? Entonces, son preguntas que los llevan a mirar, a evaluar su trabajo, su producción y a reflexionar sobre ello, ¿no? Ahora, acá a veces se mezcla, ¿no?, lo que es propiamente la retroalimentación con lo que es la metacognición, ¿no?, en esta pregunta, ¿no? Entonces, pero ambas cosas van de la mano, ¿no? Y usualmente como docente, cuando pasamos a la retroalimentación, esta reflexión sobre el aprendizaje siempre va de manera conjunta, ¿no? Entonces, sí es importante tener claro, ¿no?, en qué momento hablamos de una y otra. La retroalimentación como esa devolución de información sobre sus avances, sobre sus logros, sobre sus dificultades, y la metacognición, que tiene que ver más bien sobre esta reflexión sobre cómo aprendo, ¿no? Cómo fui desarrollando y poniendo en juego mis competencias según la experiencia. Acá quizás ya el docente tiene que trabajar un poco más sobre las respuestas de los estudiantes, ¿no? La autoevaluación y la reflexión sobre el propio aprendizaje no es una cosa espontánea, ¿no? Es todo un aprendizaje que tiene que desarrollarse. Está muy vinculado con una de nuestras competencias, que es la competencia transversal de gestión de su aprendizaje de manera autónoma. Entonces hay que prestarle mucho ojo, porque en principio es posible que estudiantes que no están muy acostumbrados a reflexionar o a mirar por sí mismos su trabajo, en un primer momento no necesariamente en sus primeras respuestas van a llegar a esta reflexión o a esta autoevaluación. Entonces hay que seguir planteándole preguntas, ¿no?, que los lleven a un poco ir desarrollando esta mirada. Competencia, por cierto, ¿no?, nuestra competencia transversal, que está muy vinculada con esto. Y sí tenemos, ¿no?, digamos, como aliado a los instrumentos de evaluación, que a la vez son instrumentos de autoevaluación, ¿no?, porque una lista de cotejo le permite al docente valorar, o una rúbrica, ¿no?, con mayor razón aún, pero también le sirve a los estudiantes en ambos casos para, primero, desde el inicio, conocer lo que tiene que poner en juego, ¿no?, en su producto. Pero al momento de ir en el proceso y al final, le permite mirar el instrumento y mirar su trabajo en el proceso y en el final. Y así poder ir justamente identificando por sí mismo qué elementos le pueden estar faltando en un momento determinado. Entonces, acá nos presenta como ejemplo una lista de cotejo. Entonces, esta lista de cotejo, mire, se sugiere que el estudiante la aplique al momento de escribir el primer borrador de su texto, ¿no?, cosa que hay tiempo de, después de autoevaluar, poder hacer mejoras. Entonces dice: fue fácil elegir la planta medicinal, elaborar mi texto. Una primera, usé mis saberes texto, un aspecto importante, para escribir mi primer borrador del texto y uso de otros textos. Me imagino que es importante que haya recabado información en el proceso, ¿no?, y que haya extraído información. Ayudó a organizar ideas, ¿no?, dependiendo del tipo de texto. Claro, cada tipo de texto tiene una estructura particular que justamente ayuda a organizar y a transmitir el mensaje que se quiere transmitir por medio de texto. Y finalmente, si revisó la escritura considerando los signos ortográficos donde corresponde. Entonces, ¿y por qué? Ya ahorita vamos a hablar del cómo evalúo, ¿no? Pero ¿por qué está la lista de cotejo acá? Porque la lista de cotejo ya le está devolviendo información de por sí, y ahí justamente hay desarrollando mucho nuestra capacidad para formular este tipo de instrumentos, ¿no? La rúbrica es aún más retadora, pero devuelve aún más información la rúbrica que una lista de cotejo, ¿no?, porque nos muestra los niveles de desarrollo de la competencia en su progresión, ¿no? Entonces, hay que ir desarrollando
mejores instrumentos, porque hablábamos de ahí estudiantes que necesitan menos retroalimentación que otros. Entonces, para algunos de esos estudiantes puede bastar como un buen instrumento para que ellos mismos se autoevalúen, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta importante inicial de retroalimentación que siempre puede ser complementada con estas preguntas, con estas sugerencias, con llamas que podamos poner en juego en la interacción con nuestros estudiantes, ¿no? Pero en un contexto donde la interacción está limitada, estos instrumentos adquieren particular importancia. Muy bien, ¿con qué evalúo, no? Y ahí tenemos en primer lugar los criterios de evaluación, ¿no? Ya los criterios en la RBM 094 se presenta de manera sistemática qué son los criterios y cómo deben utilizarse, ¿no? Entonces nos dice este documento que son descripciones de los niveles de logro de la competencia ajustados a la situación o problema a enfrentar. Son el referente específico, nos dice la RBM 094, ¿no? Para el juicio de valor, ya que describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que debemos demostrar los estudiantes, como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para formularlos se utilizan, ya nos dice la 094, los formula el docente, ¿no? Pero los hace tomando como referente las competencias y sus estándares, así como la situación a enfrentar. Ahí los desempeños permiten concretar un poco más el estándar, ¿no? Entonces también sirven como referente, pero sin perder en cuenta que cuando ya buscamos una valoración sobre la competencia, tenemos que tener criterios que reflejen las distintas capacidades de la competencia en su conjunto. Muy bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de más de estas listas de cotejo. No vamos a verlo, a partir de algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, para la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, podemos tener una lista de cotejo que nos presenta el conjunto de criterios que queramos ver en la escritura de ese texto. Entonces, y siempre es importante, se ponen en términos de la acción del estudiante, ¿no? O sea, del aprendizaje que el estudiante, de la capacidad que el estudiante está poniendo en juego. Entonces, por ejemplo, utilizo en la redacción de mis textos un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por todos. Entonces, el estudiante ya tiene una idea de cómo debe escribir este texto. Escribo mis textos con un lenguaje claro y sencillo, centrando mis ideas en el tema de las preferencias y los gustos familiares. Redacto mi texto con base a la información recogida de fuentes familiares. Escribo mis textos organizando mis ideas y párrafos. Organizo la información en secciones referidas a las investigaciones o actividades de la experiencia de aprendizaje. ¿No? Respeto normas de ortografía, reflexiono sobre el contenido de mi texto. Entonces, si esto el estudiante lo ve desde el inicio de la experiencia, tiene un claro el norte, ¿no? Y cómo debe hacer para elaborar ese producto. También ahí como parte de una experiencia de aprendizaje, hay una lista de cotejo para competencias que comunica oralmente en lengua materna. Entonces, se les propone ahí en la lista los criterios de cómo debe poner en juego esa competencia. Dice, expreso mis ideas utilizando un lenguaje claro y sencillo, usando gestos para mantener el interés de mi familiar. Algo importante en la oralidad, ¿no? La parte gestual no verbal. Hablo sobre el tema de las preferencias familiares durante el mayor tiempo de mi discurso, ¿no? Que se centra en el tema. La rama, ¿no? Algo que en la oralidad, imagino, debe ser más complejo. Interactúo con mis familiares respondiendo sus preguntas y realizándoles preguntas a ellos, ¿no? Esto de que en la oralidad se espera que este intercambio de información vaya de un lado a otro. Y finalmente comprendo los mensajes que mis familiares me dicen en sus intervenciones. Entonces, listas de cotejo diversas para distintas competencias y que creo que cuando las analizamos sí se entiende en qué medida queda claro, creo en qué medida pueden servirle a los estudiantes para orientar su actuar como parte de una experiencia. Vamos a mirar un caso entonces, a partir de un video, nos muestra una producción de un estudiante, ¿no? En este caso el estudiante, como parte de una experiencia de aprendizaje de tercer grado de primaria, la experiencia se llamaba Difundimos la riqueza y la diversidad de nuestra región, ¿no? Entonces se le proponía a los estudiantes como meta
hacer una presentación oral de un reportaje para dar a conocer cómo es la diversidad cultural de su región, organizando las ideas en torno al tema elegido y explicando de forma clara la información contenida en el reportaje. Entonces tienen que hacer un reportaje. Como parte de la experiencia se le dice, ¿no? Para iniciar la actividad, recuerda los reportajes que analizaste la semana anterior y el reportaje que redactaste. O sea, el estudiante en el proceso ha visto referentes, ¿no?, de reportajes, ha hecho su guión y ahí llega un momento en que tiene que propiamente hacer. Dice, antes de preparar la presentación, dialoga con tu familia a partir de las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué tema aborda tu reportaje? ¿Con qué materiales cuentas? ¿Cómo crees que puedes compartir tu reportaje? ¿Con qué propósito vas a compartirlo? ¿Y con quiénes lo vas a compartir? Entonces, como parte de la planificación de la escritura de este primero, que es un guión y luego se plasma en un recurso audiovisual, se propone que con la ayuda de la familia vayan mirando un poco estas definiciones que le van a permitir hacer la planificación de su trabajo. Vamos a mirar entonces cuál es el producto, cuál es el resultado de esta experiencia de aprendizaje en un video que nos presenta justamente una festividad de una región, de Huánuco, si no me equivoco, y que es el video de los negritos y la Navidad más grande del mundo, elaborado por un estudiante de tercero de primaria. Entonces vamos por favor con el video y luego a partir de ello vamos a hacer algunas reflexiones. Buenas tardes, maestra, padres de familia y compañeros. Hoy voy a hacer mi reportaje de los negritos y la Navidad más grande del mundo. La danza de los negritos, tradición de las familias huánuqueñas en honor al nacimiento del niño Jesús del 25 de diciembre al 20 de enero. La danza de los negritos es una de las más grandes manifestaciones culturales de Huánuco y del Perú. Forma parte de la gran diversidad cultural no solo por la danza en sí, sino porque involucra a las familias en la transmisión de cultura viva de generación en generación. Es sinónimo de unión familiar y compartir al recibir a los negritos por los mayordomos o las visitas de adoración a los niños. Me refiero a imágenes representativas de Jesucristo recién nacido. Ya sea siendo parte de la cuadrilla, como los personajes que danzan, pampa, caporales, corochanos, abanderados, dama y turco, o también cumpliendo la labor de catilines, quienes van siempre detrás de los danzantes ayudándolos con el cambio de traje y llevando lo necesario para que estos realicen una buena presentación. Para que la imagen del niño Jesús pueda ir acompañado a la cuadrilla, un grupo de personas se reúnen conformando las cargadoras, quienes portan la imagen que recorre todas las calles cuando los danzantes realizan las visitas. Mientras tanto, en sus hogares, las familias que reciben la visita de la cuadrilla de los negritos se preparan cocinando las tradicionales comidas de la región, tales como el locro de gallina, la rica pachamanca, el picante de cuy y su delicioso caucao. No olvidemos, para que sea una comida completa, se les agregan las refrescantes bebidas como la chicha de jora y de maní. No podemos dejar de mencionar que dentro de las familias hay músicos quienes interpretan la grandiosa melodía de la danza, despedida y adoración, así como los huaynos y la música del momento. Si no fuera por ellos, sabemos que no habrá ese sentimiento de tradición huánuqueña. Por último, hacer mención a los grandes artesanos conformados por familias que elaboran los vestuarios llamativos como los cotones, bordados a base de perlas, lentejuelas, hilos dorados, grecas y cintas de colores. También realizan la confección de pañuelos decorativos y confeccionan los sombreros, los cuales tienen de adorno un penacho de plumas de colores, evocando así la cultura huánuqueña. Como podemos notar, la danza de los negritos es considerada la Navidad más grande del mundo, porque las familias se preparan anticipadamente durante el año realizando diversas actividades que ayuden a que la tradición prevalezca de generación en generación y demuestre al mundo que este tipo de manifestaciones solo se da en Huánuco. Desde muy pequeños, contagiados por el ritmo de la danza, iniciamos nuestros primeros pasos y bailes por las calles, manteniendo así las costumbres y tradiciones de nuestro Huánuco querido.
Ahora que estamos pasando por momentos difíciles, quizá no podamos salir a danzar por las calles, pero en nuestros corazones se mantiene la fe y devoción por el niñito Jesús. Por lo que desde nuestras casas, en familia, pediremos para salir de esta situación tan unidos como nuestra tradición. Muchas gracias. Muy bien, entonces qué interesante ver justamente la producción de un estudiante, ¿no? A partir de una experiencia de aprendizaje en concreto. A partir de esto, entonces, vamos a ver en qué medida, de qué manera la experiencia de aprendizaje desde su planteamiento le ha ido a lo largo de la secuencia presentando algunas ayudas, indicaciones, instrumentos que justamente reflejan bien el enfoque de un enfoque de la evaluación formativa desde el diseño de esta experiencia, ¿no? Que justamente creo que da pie a tener a ir construyendo este producto de manera sucesiva, ¿no? Movilizando distintos aspectos de las competencias a evaluar, y que se le ha ido al estudiante, digamos, dosificando información, dándole pautas, orientaciones y retroalimentación. Entonces, desde el principio se le propone al estudiante que seleccione los materiales para elaborar su reportaje, ¿no? Se le dice: revisa tus notas, esquemas, fotografías, dibujos adicionales que necesitarás para presentar tu reportaje y organízalo, ¿no? Entonces, se le va dando algunas pautas. Ahora, el enfoque por competencias nos dice que hay que dejarle también, digamos, campo al estudiante para que el estudiante movilice sus competencias. O sea, no hay que decirle punto a punto qué hacer, pero pautas como estas le permiten orientar su trabajo, ¿no? Además, de acuerdo a la edad, etc. Entonces, se le está diciendo que revise la información que ha ido recabando de distintas fuentes y que las organice. No le estás diciendo ya organízala de tal manera, ponla en este cuadro, no, ahí le dejamos, digamos, la autonomía para que el estudiante tome decisiones también, que es importante bajo el enfoque, ¿no? Pero hay una pauta general que los orienta. Luego le dice: organízalos en el espacio que elegiste para compartir con tu familia u otro, ¿no? Luego, en la fase de preparación de la presentación del reportaje, se lo invita a organizar sus ideas, ¿no? En este caso sí se le plantea, ya al momento en la parte previa de hacer su guión, su borrador, algunos aspectos que pueden ayudarlos a organizar este texto. Entonces, ¿cuál es el título del reportaje? ¿Por qué escribiste sobre el tema? ¿Qué hiciste para obtener información? ¿Cómo está organizado tu reportaje? La idea es que vaya haciendo la planificación de esta elaboración. ¿De qué se trata? Y finalmente, algunas preguntas de cierre para que el estudiante mismo reflexione. ¿Qué te pareció escribir sobre el tema? Etc. Luego se le pide que ensaye la presentación de su reportaje, y para su ensayo, que tiene que ver con la competencia de la oralidad, si no me equivoco, le dice: tenga en cuenta los criterios de esta ficha de evaluación. Entonces, luego del ensayo se le invita a que mejore la presentación tomando en cuenta los aportes de los familiares que podrían ayudarlo a mirar su trabajo a partir de estos criterios, ¿no? Entonces, en la presentación se espera que el estudiante organice el reportaje en párrafos, alternando información de las entrevistas, que se haga notar cuando está presente el titular y la entrada del video, que utilice fotos o dibujos, notas, esquemas para enfatizar el tema abordado, que exprese sus ideas de manera clara, que use un volumen de voz adecuado, por ejemplo, ¿no? Algo importante cuando miramos la de comunico oralmente. Otra lista de cotejo, ¿no? Para la presentación ya del reportaje, en el mismo sentido, ¿no? Y entonces, a partir de estos planes en el desarrollo de una experiencia y de estos instrumentos de autoevaluación, creo que se aborda una parte importante del enfoque de la evaluación formativa, ¿no? Ya luego sobre esto viene la labor del docente en esta educación a distancia, siendo central e importante, porque la acción del docente, el acompañamiento del docente, la retroalimentación que pueda hacer el docente, va a hacer que este potencial
que tienen las experiencias de aprendizaje desde su planteamiento, finalmente se lleve a cabo y se concrete, ¿no? Porque sin el apoyo del docente, es posible que el estudiante, por ejemplo, no aproveche del todo en un momento inicial estos instrumentos de autoevaluación, porque también los estudiantes, lo decía en algún momento, tienen que desarrollar las capacidades para este uso. Entonces, el rol del docente sigue siendo importante para brindar este acompañamiento, este apoyo a los estudiantes y que puedan sacar el máximo provecho algunas cosas que ya se le presentan en la experiencia. Solo rescatar entonces sí el compromiso y el esfuerzo que han hecho los docentes para poder comunicarse con sus estudiantes, obtener evidencia de ello, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir trabajando justamente para encontrar primero mejores condiciones, ¿no? Que creo que es lo primero, como poder comunicarnos con nuestros estudiantes, poder recoger sus evidencias, pero ya luego ir pensando de nuestro lado como docentes, cómo podemos darle una mejor retroalimentación en el enfoque de una evaluación formativa, ¿no? Entonces,